en el consumismo y desperdicio, en el calentamiento global y salvar al planeta. Austen se preocupa mucho por el medio ambiente, así que recientemente yo también. Nuestra maestra nos llama los ecogemelos. Papá dice que con Nicky toda nube tiene una zona brillante y con Alice cada zona brillante tiene una nube. Él quería que yo fuera un poco más relajada, que fuera más como Nicky, pero ahora quiere que ella modere un poco o mucho, especialmente desde anoche. Nadie quería que somos hermanas. Ella siempre se está riendo, yo casi siempre estoy seria, aunque en realidad tenemos un cierto parecido. El mismo, cabello oscuro, piel pálida, grandes ojos cafés, pómulos altos y nuestros labios parecen fruncidos. Puede verse al parecido en la foto escolar cuando ella tenía mi edad, a pesar de que sus ojos estaban enrojecidos y llenos de manchas. 11 años y ya estaba usando maquillaje. Es sorprendente. Le habían ordenado quitarse el delineador y rímel, por lo que tenía los ojos irritados por el jabón. Y pase a todo. Le sonreía a la cámara. Pero ahora hay que vernos con mucha atención para encontrar el parecido. ¿Sabes? Yo nunca usaré cosméticos porque leí en alguna parte que degradan a las mujeres. Además, Austen me dijo que los hacen con productos animales. De cualquier manera no puedo soportar nada en la cara. Incluso quito mi cabello con una cola de caballo, mientras que Nicky utiliza extensiones de cabello, pestañas y uñas postizas, además de una capa completa de maquillaje antes de pensar en salir de casa. Vamos, problema, me dice mi papá que me va a llevar porque es mi primer día. Bromas. Llama a Nicky. Ángel. Cuando pelean y definitivamente no es angelical. Hoy no se hablan y Nicky procura estar lejos de su vista. Buen día, dice mamá. Me planta un beso en la mejilla y corre por las escaleras, pues debe prepararse para ir a trabajar. Ahí vamos, responde mamá. Llevo mi equipo de educación física en una mano y mi lonchera en otra. Espero en el vestíbulo angosto, mientras papá saca la camioneta de la cochera. Mi mochila choca contra la pared. Diario de un loco, por Nicolás Gogol. Hoy ha tenido lugar un acontecimiento extraordinario. Me levanté bastante tarde y cuando Marva me trajo las botas relucientes, le pregunté la hora. Al enterarme de que eran las 10 pasadas, me apresuré a vestirme. Reconozco que de buena gana no hubiera ido a la oficina, al pensar en la cara tan larga que me iba a poner el jefe de la sección. Ya desde hace tiempo me viene diciendo, pero amigo, ¿qué barullo tienes en la cabeza? Ya no es la primera vez que te precipitas como un loco y enredas el asunto, de tal forma que ni el mismo demonio sería capaz de ponerlo en orden. Ni siquiera pones mayúscula al encabezar los documentos, te olvidas de la fecha y del número. Habráse visto. Ah, condenado jefe. Con toda seguridad que me tiene envidia por estar yo en el despacho del director, sacando punta a las plumas de su excelencia. En una palabra, no hubiera ido a la oficina, a no ser porque esperaba sacarle a ese judío de cajero un anticipo sobre mi sueldo. También ese es un caso. Antes de adelantarme algún dinero, sobrevendrá el juicio final. Jesús, qué hombre. Ya puede uno asegurarle que se encuentra en la miseria y rogarle y amenazarle. Es lo mismo, no dará ni un solo centavo. Y, sin embargo, en su casa, hasta la cocinera le da de bofetadas. Eso todo el mundo lo sabe. No comprendo qué ventajas tiene al trabajar en un departamento ministerial. Ni siquiera dispone uno de recursos. Pero no sucede así en la administración provincial, ni en el Ministerio de Hacienda, ni en el Tribunal Civil. Allí ves a un empleado cualquiera sentado humildemente en un rincón escribiendo. Lleva un frac gastado y su aspecto es tal que ni siquiera merece que se le escupa encima. Sin embargo, fíjate en la villa que alquila durante el verano. No se te ocurre regalarle una taza de porcelana dorada, pues te dirá
que eso es digno de un médico. Él se conforma tan solo con un coche de lujo o unos drogas o una piel de visión de 300 rublos. Y, no obstante, por su aspecto parece tan modesto. Y al hablar es tan fino, te pide, por ejemplo, que le prestes la navaja para sacar punta a su pluma, y si te descuidas un poco te despluma de tal forma que ni siquiera te deja la camisa. Pero reconozco que nuestra oficina es diferente, y en toda ella reina una limpieza de conducta y una honradez tales que ni por soñación puede haberlas en la administración provincial. Además, todos los jefes se tratan de usted. Confieso que, a no ser por la honradez y el buen tono de mi oficina, hacía mucho tiempo que hubiera dejado el departamento ministerial. Me puse el viejo capote y cogí el paraguas, pues llovía a cántaros. En la calle no había nadie, solo tropecé con mujeres de pueblo que se arropaban con los faldones de sus abrigos, comerciantes que caminaban resguardándose de la lluvia bajo sus paraguas y cocheros. Gente bien no se veía por ningún sitio, a excepción de nuestra modesta persona, que caminaba bajo la lluvia. En cuanto la vi en un cruce, pensé enseguida, amiguito, tú no vas a la oficina, tú estás dispuesto a seguir a esa que va delante de ti y cuyas piernas están mirando. ¿Qué locuras son esas? La verdad es que eres peor que un oficial. Basta con que pase cualquier modistilla para que te dejes engatusar. Hola, me llamo Ulises Alejandro Hernández García. Voy en el grupo 216 del turno vespertino. Les voy a leer el libro de La Guerra de los Mundos por Herbert George Wells. Comencemos. En la víspera de la guerra, capítulo 1. En los últimos años del siglo XIX, nadie habría imaginado que los asuntos humanos eran vigilados sutil y atentamente por inteligencias más desarrolladas que la del ser humano, y sin embargo tan mortales como él, que mientras los hombres se ocupaban de sus asuntos eran estudiados quizá tan a fondo como el erudito estudia a través del microscopio. Las pasajeras criaturas que se agitan y multiplican en una gota de agua con infinito gozo. La raza humana continuaba sus labores sobre el planeta Tierra, abrigando la ilusión de superioridad sobre la materia. Es muy posible que los microorganismos que se encuentren bajo la lupa del microscopio hagan lo mismo. Nadie se imaginó que los planetas más viejos del universo fueran fuentes de peligro para nosotros, o si pienso en ellos, fue solo para desechar como imposible o imparablemente la idea de que existiera vida en ellos. Resulta curioso recordar algunas de las costumbres mentales del pasado. En caso de tener algún pensamiento de este tipo, lo más que suponíamos era que en Marte existía una clase de vida inferior a nosotros, y que estarían gustosos de recibir una expedición enviada desde aquí. Sin embargo, desde otro punto del universo, mentes frías y calculadoras que son en relación con las nuestras, lo que estas son para los animales, vigilaban la Tierra con ojos envidiosos, mientras formulaban lentamente sus planes contra nuestra raza humana. Y a principios del siglo XX comenzó nuestra gran decepción. No necesito recordar al lector que el planeta Marte gira alrededor del Sol a una distancia de 140 millones de millas, y que recibe del Sol apenas la mitad de la luz y calor que llega a nuestra Tierra. Si la hipótesis sobre la información del sistema planetario es cierta, debe ser mucho más antiguo que nuestro mundo, y la vida surgió en él mucho antes que nuestro planeta se solidificara. Tiene apenas una séptima parte del volumen de la Tierra, hecho que apenas debe haber acelerado su enfriamiento, dándole una temperatura que permitiera el surgimiento de la vida sobre la superficie. Tiene aire y agua, así como todo lo necesario para mantener la vida de seres animados. Pero tan superficial es el hombre que permite que su vanidad lo ciegue, y que hasta fines del siglo XIX nadie expresó la idea de que allí pudiera haberse desarrollado una raza de seres dotados de inteligencia que tal vez se podría equipar con la nuestra. Mucho menos se pensó en la idea de que Marte, siendo más viejo que la Tierra, sea dotado de una cuarta parte de la superficie de nuestro planeta Tierra, y hallándose situado más lejos del Sol. Era lógico admitir que no solo estaba más lejos del surgimiento de la vida, sino también más cerca de su final. El congelamiento
de que algún día habrá de suscitarse en nuestro planeta vecino, ya que es tan avanzado. La composición de su materia es todo un misterio para nosotros, aunque sabemos que en su región ecuatoriana la temperatura del mediodía no llega a ser la que tenemos nosotros. El más crudo de los inviernos. Su atmósfera es mucho más liviana que la nuestra. Sus océanos se han secado hasta cubrir solo una tercera parte de la superficie, y al sucederse de sus lentas estaciones se derrite la nieve de los polos para echar periódicamente las zonas templadas. Es una última etapa de agotamiento de los recursos que para nosotros es todavía sorprendentemente remota. En la actualidad es solo un problema grave para los marcianos. La necesidad y el instinto de supervivencia les agudizó el intento aumentado de sus poderes perceptivos y marchitando sus corazones, y al mirar a través del universo con aparatos y conocimientos con los que ni siquiera hemos soñado. Ven a solo 35 millones de millas de ellos una estrella que les da esperanza, un planeta azul, mucho más cálido, lleno de vegetación y agua, con una atmósfera llena de nubes que refleja fertilidad y con amplias extensiones de tierra capaz de sustentar la vida en un gran número. Las personas que habitamos este planeta debemos ser para ellos tan raros y poco valiosos como lo son los monos y los lemures. Para el hombre, la inteligencia del ser humano admite que la vida es una lucha interminablemente, y parece que esta creencia también impera en Marte. Su planeta se halla en el periodo de congelamiento y nuestro planeta está tan lleno de vida, pero de una vida que consideran perteneciente a animales inferiores. Así entonces, la única manera de sobrevivir al destino fatal que nos amenaza desde hace muchos años atrás, consiste en llevar la guerra hacia su vecino más cercano. Y antes de someterlos a un duro juicio, recordaremos cómo el hombre ha acabado cruelmente no solo con los animales, como el bisonte y el dodo, sino también en algunas razas inferiores, a pesar de ser totalmente humanos. Los tasmanios fueron aniquilados por completo en una guerra de extinción llevada a cabo por los inmigrantes europeos, durante un lapso que duró apenas 50 años. ¿En qué caso somos dignos de misericordia como que para quejarnos si los humanos pelearon con mismas intenciones con respecto a los humanos? Los marcianos debieron calcular su aparición con gran exactitud. Sus conocimientos matemáticos exceden a mucho más que los nuestros, y llevado a cabo sus planes de una manera perfecta. Si nuestros instrumentos hubieran sido los indicados, deberíamos haber sido ellos desde el siglo XIX. Hombres como Schiaparelli estudiaron el planeta rojo, que durante siglos ha sido la estrella de la guerra, pero no llegaron a interpretar las oscilaciones que las marcas que también registraron sobre sus mapas. Durante todo ese tiempo, los marcianos deben haber estado preparándose para la invasión. Durante la oposición de 1894 se observó una gran luz en la zona iluminada del disco, primero desde el observatorio Lick, luego se notó el Perrotin en Niza, y después otros astrónomos, los lectores ingleses, se enteraron de la noticia en el ejemplar de la Nature, que apareció el 2 de agosto. Comenzó, a pesar de que la luz debe haber sido el disparo del cañón gigantesco, un enorme túnel hecho de su planeta, y desde el cual hicieron fuego sobre nuestro planeta. Durante las dos oposiciones siguientes se observaron marcas muy extrañas cerca de un lugar en el que se registró el primer estallido luminoso. Hace ya 6 años
que se descargó la tempestad a nuestro planeta. Al aproximarse Marte, la oposición le hizo acudir a los 3 colegas a la noticia que había llegado una gigantesca nube de gas incandescente. Obras clásicas de siempre. Diario de un loco. Nikolai Gogol, 1809-1852. Diario de un loco. Nicolás Gogol, 3 de octubre. Hoy ha tenido lugar un acontecimiento extraordinario. Me levanté bastante tarde y cuando Malvina me trajo las botas relucientes, le pregunté la hora. Al enterarme de que eran las 10 pasadas, me apresuré a vestirme. Reconozco que de buena gana no hubiera ido a la oficina, al pensar en la cara tan larga que me iba a poner el jefe de la sección. Y ya desde hace tiempo me viene diciendo, pero, amigo, ¿qué barullo tienes en la cabeza? Ya no es la primera vez que te precipitas como un loco y enredas el asunto de tal forma que ni el mismo demonio sería capaz de ponerlo en orden. Ni siquiera pones mayúsculas al encabezar los documentos. No te olvidas de la fecha y del número. ¿Habráse visto? Ah, condenado jefe, con toda seguridad que me tiene envidia por estar yo en el despacho del director, sacando punta a las plumas de su excelencia. En una palabra, no hubiera ido a la oficina a no ser porque esperaba sacarle a ese judío de cajero un anticipo sobre mi sueldo. También ese es un caso. Antes de adelantarme algún dinero, sobrevendrá el juicio final. Jesús, qué hombre. Ya puede uno asegurarle que se encuentra en la miseria y rogarle y amenazarle. Es lo mismo. No dará ni un solo centavo. Y sin embargo, en su casa hasta la cocinera le da bofetadas. Eso todo el mundo lo sabe. No comprendo qué ventajas se tienen al trabajar en un departamento ministerial. Ni siquiera dispone uno de recursos. Pero no sucede así en la administración provincial, ni en el Ministerio de Hacienda, ni en el Tribunal Civil. Allí ves a un empleado cualquiera sentado humildemente en un rincón escribiendo. Lleva un frac gastado y su aspecto es tal que ni siquiera merece que se le escupa encima. Sin embargo, fíjate en la villa que alquila durante el verano. No se te ocurra regalarle una taza de porcelana dorada, pues te diría que eso es digno de un médico. Él se conforma tan solo con un coche de lujo o unos drogas o una piel de bisón de 300 rublos. Buenos días, mi nombre es Brenda y trabajo en Conalep 2. El día de hoy vamos a leer el libro llamado El Castillo de los Carpatos de Julio Verne y bueno, es conmemorando el Día Internacional del Libro. Vamos a leer únicamente el capítulo 3. El pueblecillo de Werth tiene tan poca importancia que no figura en la mayor parte de los mapas. En el orden administrativo es a una inferior categoría que su vecino Vulcano, nombre de la parte de la vertiente del Plesa, sobre el cual ambos se encuentran pintorescamente situados. En la actualidad, la explotación de la cuenca minera ha impreso gran movimiento comercial a las poblaciones de Petrosani, Libatzet y otras distantes algunas millas. En cambio, ni Vulcano ni Werth han tenido ventaja alguna. No obstante su proximidad al centro industrial, estas aldeas son aún lo que eran casi 50 años, y es de suponer que dentro de otro medio siglo continuarán en el mismo estado. Según Eliseo Reclus, más de la mitad de la población de Vulcano se compone de empleados encargados de vigilar la frontera, guardias fronterizos, gendarmes, inspectores del fisco y enfermeros del lazareto. Suprimir los gendarmes y los inspectores del fisco, añadir una proporción un poco mayor de agricultores y tendréis la población de Werth, o sea, algunos cientos de habitantes.
Puede decirse que tal pueblecillo está formado por solo una larga calle, cuyas bruscas pendientes hacen la subida y la bajada muy penosa a lo largo de la garganta de Vulcano. Sirve de camino natural entre la frontera valaca y la transilvánica. Por allí pasan los rebaños de bueyes, de carneros, de cerdos, los carniceros, los vendedores de frutas y granos y algunos viajeros, muy pocos que se aventuran por el desfiladero. En vez de tomar los ferrocarriles de Colosbar y del Valle de Maros, en verdad que la naturaleza ha dotado generosamente la cuenca que se abre entre los montes de Bihor, Retjesat y Paring. No tan solo es rica por la fertilidad del suelo, sino también por la riqueza que encierra en sus entrañas. Hay minas de sal gema en Torda con un rendimiento anual de más de 20.000 toneladas en el monte Parat, cuya base mide 7 kilómetros de circunferencia y está formado de cloruro de sodio. Bueno, esto fue El Castillo de los Carpatos, capítulo número 3, y recordemos que debemos seguir fomentando la lectura. Mi nombre es Yajaira López y soy tutora escolar de Conalep Ecatepec 2, y en esta ocasión vamos a leer, mi esposo y yo, vamos a leer 1984 de George Orwell. En la novela 1984, la advertencia "El gran hermano te vigila" les recuerda a todos los habitantes de una Oceanía futura que su vida estará asegurada hasta en los más mínimos detalles, siempre que acaten las reglas. El autor, George Orwell, cuyo verdadero nombre era Eric Arthur Blair, fue un escritor británico que vio un futuro en el cual habría un sistema político en que se mezclarían los abusos del nazismo y prácticas comunistas, de inspiración soviética, lo cual traería devastadoras consecuencias. En la sociedad imaginada por Orwell se busca mantener a la gente en la ignorancia y se le hace creer que es libre cuando en realidad vive en esclavitud. Además, la guerra es el único medio con que se puede garantizar la paz. Eric A. Blair nació en la ciudad de Motihari, en la India, en 1903. De origen escocés, estudió en Inglaterra, pero volvió a su natal India para formar parte de la Policía Imperial. A sus 25 años regresó a Europa para residir en París y luego en Londres, donde no encontró más trabajo que el de maestro de escuela y en una librería. En esta etapa de su vida publicó su primer libro, Mis años de miseria en París y Londres, 1933, en el que hace una narración autobiográfica con marcada tendencia social. Al año siguiente dio a la imprenta su primera novela, Días birmanos, en que hace una severa crítica al imperialismo. En 1935 aparece su segunda narración extensa, La hija del cura, donde retrata la vida inglesa. A partir de ahí, su carrera como escritor se volvió más prolífica, pues un par de años después publicó 2 novelas más, Mantén un alto la aspidistria y El camino del muelle Wigan. Continúa. Tras ser herido durante la Guerra Civil Española, escribió Homenaje a Cataluña, donde critica severamente a los comunistas por sus prácticas monopólicas, a las que atribuye la derrota del ejército republicano. Antes de la Guerra Civil publicó una obra más, Subir en busca del aire, pero no fue sino hasta cuando da a conocer su siguiente libro, titulado Rebelión en la Granja, en el que satirizó al régimen comunista soviético y del que se desprendió una máxima muy popular en su tiempo: todos los animales son iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. En esta aguda sátira destaca el ingenio con que caracterizó a cada personaje, de modo que cada animal representa alguna virtud o defecto humano. El tema del libro no podía ser más actual en la época en que fue publicado, pues en cuanto terminó la Segunda Guerra Mundial, se desató la Guerra Fría, durante la cual el mundo estuvo dividido en 2 bloques, el comunista y el capitalista.
Profundizó aún más su crítica a los gobiernos totalitarios en su última novela, 1984, en que nos termina de convencer de que es un libre pensador, habiendo sido un luchador social toda su vida, por dar forma a una magnífica obra épica. Una chica con sueños, capítulo 1. Soy Amber y me considero una chica tímida. Si pudiera contar mi historia de vida, lo haría a través de imágenes de las personas que siempre han estado conmigo. Mi familia y mis amigos es lo único que puedo pensar. Es en la que la alegría de estar juntos, hacer equipo con mis primas, amigos, compañeros, siempre con la complicidad de Dios que ha sido testigo de todas nuestras aventuras. Mi infancia transcurrió en Mexicali. Soy parte de una familia de lo más normal, que después tuvo que mudarse a mi adorado Mazatlán. Entonces no me imaginaba la vida, igual que los viajes por carreteras, tendría más que un destino trazado para mí. ¿Pero qué es una familia normal? No lo sé, pero de la familia que nos toca, con la que crecemos, con la que vamos formando poco a poco, en la mía habían varias cosas importantes, como cuidarnos, protegernos, aunque con los hermanos una vez pierdes la paciencia, mas no el amor. Ir a la iglesia, salir a divertirnos, pero con un horario especial, y descubrir qué nos gusta, quiénes somos. De niña fui muy tímida, aunque tenía muchas ganas de compartir con los demás mis gustos, hacerlos felices, conseguir sonrisas a través del canto y el baile, sin importar que no fuera la mejor. Eso era lo de menos. Si disfrutas plenamente lo que haces, las críticas no tienen que hacernos daño. Seguí muchas reglas para hacer felices a mis papás, ser buena hija, obedecerlos, ser una buena hermana, amiga, prima, de todo, y creo que lo hice bien, aunque con un par de aventuras sin el cuales no hubiera descubierto el valor de la amistad. El cuidado de Dios me ha brindado en todo momento la importancia del amor, ¿verdad que sí? Estar en compañía de mis primas siempre fue uno de mis pasatiempos favoritos. Ese tipo de hermandad en la que te cuentas todo, sabes los secretos de otras, lo que les gusta, les da miedo, cuáles son sus sueños y los tuyos. Tengo la gran fortuna de contar con las mejores del mundo, que siempre me llenan de cariño y me hacen sentir especial. A veces cuando alguien es muy penosa como yo, aunque no me lo crean, los momentos de diversión con la gente maravillosa como mis primas transforman la timidez en energía para ser una persona extrovertida y divertida. Los paseos por el malecón, las tardes bailando, cantando juntas, como si nada nos importara, contándonos cosas de cada día, todo eso me daba la libertad de ser feliz, aunque después me dieron un poco de pena ser extrovertida con el resto de la gente. Qué lindas eran mis primas al animarme y hacer cosas, en otras curiosidades, como nunca lo hubiera hecho. Gracias a ellas y a su cariño y energía, muchos eventos se fueron alineando en mi vida, hasta que todo ocurrió tan deprisa. En ese cambio por completo conocí a alguien súper especial. Comenzaba la época de los 15 años, de amigas y compañeras de la escuela, siempre acompañada por mis primas o mis hermanos que eran más pequeños, y yo, como buena hermana mayor, los llevaba a la mayoría de lugares en los que asistía. Afortunadamente, a algunas fiestas podía ir casi sola. Una noche de verano, durante una de esas fiestas, parece que me tenía algo preparado el destino. Una gran sorpresa. Jessica nos invitó a Ana, a Elizabeth y a mí a su fiesta de 15 años, que sería en un salón de las afueras de mi adorado Mazatlán. Así que hicimos lo que pudimos para que nuestros papás nos dejaran ir. Me habían dicho que sí, con la condición de que ellos nos irían por nosotros en punto de las 12, igual que Cenicienta. No nos importó el horario, estábamos tan emocionadas que nos daba lo mismo estar unas cuantas horas. Había que obedecer para que en un futuro nos dieran más permisos.
En la secundaria hablaban sobre la fiesta de Jessica. Ella era muy popular, le encantaba bailar y había preparado durante mucho tiempo su vals. Además había una coreografía de rock con un grupo de muchachos que eran bastante famosos por poner el mejor ambiente en la pista de baile. Quedamos de vernos en mi casa, nos vestiríamos, ahí mis papás nos llevarían lo que más nos gustaba desde que éramos niñas. Era cuando mis primas iban a mi casa y yo iba a la de ellas y jugábamos a maquillarnos con la ilusión de que así sería cuando creciéramos. Teníamos 15 años y había llegado el momento. Pasamos de usar tenis de colores brillantes a zapatos con tacones, de ponernos ropa infantil a conseguir que veíamos en las revistas de los blogs de los influencers. Le copiábamos los looks y salíamos listas para divertirnos a lo máximo. Llegamos a la fiesta. Era espectacular. Jessica se había quedado corta con lo que nos dijo que sería increíble, porque en verdad lo era. Todo el ambiente como los años 80. La entrada decorada con disco vinil, carteles pintados con aerosol, la pista de baile llena de colores. La festejada nos saludó. Estaba muy feliz de vernos, aunque era muy tímida en la escuela. Tenía pocas amigas, así que siempre estaba con mis primas. Jessica y su grupito de mejores amigas me tenían mucho cariño. Les gustaba cómo era de sincera, tranquila, estudiosa y muy amable con ellas. Qué bueno que vinieron, saludó a Jessica, divirtiéndose a lo máximo. Dentro de un rato bailaré el vals con mis primos y el show sorpresa del grupo que contratamos, con los muchachos que bailarán súper bien. ¡Qué padre!, dijo mi prima Ana. Es algo espectacular lo que estoy soñando. En esa gran pista, la fiesta era un sueño. Mi fiesta de 15 años también fue muy bonita, aunque mucho más sencilla, aunque llena de amigos, familia y gente muy especial. Le di gracias a Dios porque aquel momento de la compañía que tenía era importante para mí. No me importaba tener una fiesta tan grande como ella, así que mi coreografía fue muy sencilla. Bailé con mi papá, mi mamá, mis hermanos, y conforme fue pasando el tiempo fui comprendiendo que ellos hacían lo posible para tener lo mejor. Buenas tardes, mi nombre es Cruz Acosta Karen Paola, soy del grupo 215 de la escuela Conalep Ecatepec 2. El día de hoy yo les voy a leer el libro que se llama Historia de la Educación de la Antigüedad de nuestro país. Autor Mario Eligiero Manacorda. Les voy a leer un poco acerca de este texto o de este libro, de esta literatura. Al lector, lo que te propongo es un rápido recorrido de milenios de educación a través de los textos, y enseguida debo confesarte que se trata de un subproducto de recorrido análogo. A través de las imágenes que inicialmente había propuesto la radio de televisión italiana, propuesta que fue abandonada dadas las dificultades que parecía implicar. Así pues, nos replegamos en la radio, o sea, en la voz y en definitiva en los textos, en una transmisión llamada a la escuela a través de los siglos. Sin embargo, aquella propuesta de transformar mi educación en la historia a través de las imágenes, en la escuela a través de los siglos y a partir de los textos, estaba sugerido algo que no me disgustaba. Precisamente el uso directo de los textos, cuya lectura sería confiada a uno o dos lectores. Y, aunque aborrezco como veneno de víbora, para usar una expresión de Horacio, la pronunciación, las pausas, las anotaciones de nuestros actores y locutores radio-televisivos, cuyo desastre he documentado en mi libro Linguaggio televisivo, ovvero la folle anadiplosi. La idea de retomar directamente las palabras de los que, a través de los milenios, han tratado estos problemas, me pareció enseguida fecunda. Añado que tuve la fortuna de tener por compañeros de trabajo en las transmisiones radiofónicas algunas personas que no conocía, pero que demostraron mucha inteligencia y en una afectuosa discreción. Me refiero al director de la transmisión, Fortunato Pascalino, a la experta en pedagogía, Ana María Romagnoli, al actor Erasmo Lopresto,
que supo evitar las bellezas viperinas a las que me he referido antes, y al técnico Franco de Emilia, cuya aportación revolucionó la técnica. Con todos ellos improvisamos 12 transmisiones. Supongo que gustaron a los que las escucharon entonces, a finales de 1980, y que pueden seguir gustando a los que quieran escucharlas ahora en cassette. Aquella experiencia me convenció todavía más de lo que era una buena hipótesis de una historia, a través de los textos. Ciertamente no faltan historias de la pedagogía, de la educación o de la escuela italianas y extranjeras, y tampoco faltan, al menos de manera parcial, las antologías de textos pedagógicos, leyes, reglamentos, pensamientos. Algunas de ellas se pueden encontrar en la breve bibliografía que anexamos al final de esta obra, pero prescindiendo de su valor, que puede ser más o menos excelso. Siempre me ha molestado en cualquier historia que se refieran a documentos oficiales o a pensamientos de otros a través de reflexiones aproximativas indirectas, porque a mí me gusta leer entre líneas y excavar dentro de las palabras de los autores, las cuales en paráfrasis se debilitan y terminan por parecerse a todas las restantes. Además, en las antologías me molesta el desmenuzamiento de las reflexiones que están junto a otra, solo por necesidades de compaginación o unidas por un tenue vínculo de notas introductorias, según necesidades igualmente desmenuzadas. No estoy en contra de nadie en particular, yo mismo he cometido estos errores. Intento pues desarrollar una reflexión interrumpida tal que las palabras de los diversos tiempos se presenten, referidas en una toma directa y no de segunda mano. En cuanto a la sustancia, la hipótesis consistía en realizar un seguimiento del proceso educativo, a través del cual la humanidad se elabora a sí misma en sus diversos aspectos. Me parecía poderlo sintetizar en la inculturación, respecto a las tradiciones y a las costumbres, o aculturación en el caso de que proceda no desde dentro, sino desde fuera. En la introducción intelectual, con sus dos aspectos, el formal instrumental, leer, escribir y hacer cuentas, y el concreto, contenidos de saber, y finalmente en el aprendizaje del oficio, comprendida la forma particular toricinio guerrero. Sobre todas esas formas existe el riesgo, en este libro, de que prevalezca introducción y por lo tanto, cuando ésta se institucionaliza en la escuela depende del predominio objetivo de los documentos respecto a ella, o quizá de la subjetiva inclinación de quien la iba explorando y utilizando. Estos diversos aspectos de la educación comportan una continua vinculación a los demás más generales de la historia de la humanidad. Aculturación quiere decir socialización, inserción de cada adolescente en el conjunto viviente de la sociedad adulta. Aprendizaje quiere decir relación con el trabajo y con todo el desarrollo no solo de las fuerzas productivas, sino también de las relaciones sociales en las que éstas se organizan. Por esto la reflexión pedagógica es siempre social, teniendo por una parte a considerar como sujetos de la educación las diversas figuras de los educandos, al menos en sus opuestas determinaciones de usufructuarios y productores, y por otra a investigar la ubicación de los adictos a la educación en las diversas sociedades históricas. Es también una reflexión política que tiene en cuenta las resistencias conservadoras y los movimientos innovadores que se enfrentan alrededor del hecho educativo y, en definitiva, la relación dominantes-dominados. Esto es un poco acerca del libro de la historia de educación de la antigüedad a nuestros días, y espero que lo poco que yo les haya leído les haya gustado. Muchas gracias. Cuando tenía 6 años de edad, vi una vez una magnífica imagen de la selva virgen en un libro cuyo nombre era Historias vividas. Representaba una serpiente boa que engullía una fiera. He aquí la copia del dibujo, decía en el libro. Las serpientes boas engullen sus presas enteras, sin masticarlas. Después ya no se pueden mover y duermen durante los 6 meses
que demora su digestión. Reflexioné mucho acerca de las aventuras de la selva y logré a mi vez trazar mi primer dibujo con un lápiz de color. Mi dibujo número 1 era así. Le mostré mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Me respondieron, ¿por qué tendríamos que tenerle miedo a un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería un elefante. Entonces dibujé el interior de la serpiente boa para que las personas mayores pudieran entender. Ellas siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Era un elefante con una cobra. Las personas mayores me aconsejaron dejar de lado los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas e interesarme más bien por la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como a los 6 años abandoné una magnífica carrera de pintor. Me desalentó el poco éxito de mis dibujos número 1 y número 2. Las personas mayores no entienden nada por sí solas y es agotador para los niños tener que estar dándoles explicaciones una y otra vez. Entonces tuve que elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. Volé a muchas partes del mundo y la geografía, es cierto, me sirvió mucho para diferenciar a primera vista China de Arizona. Es muy útil si se está perdido durante la noche. Tuve así, a lo largo de mi vida, un momento de encuentros con un montón de personas serias. Viví mucho tiempo con personas mayores. Las conocí muy de cerca, lo que no mejoró mucho mi opinión acerca de ellas. Cuando encontraba algunas que me parecían un poco más lúcidas que las demás, las sometía a la prueba de mi dibujo número 1, que guardé siempre. Quería saber si realmente comprendía, pero siempre me respondía, es un sombrero. Entonces no le hablaba ni de serpientes boas, ni de selvas vírgenes, ni de estrellas. Me ponía a su altura, le hablaba de Bridge, de golf, de política, de corbatas, y la persona mayor quedaba feliz de haber conocido a alguien tan razonable. Así fue como vivió solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente, hasta una avería del desierto del Sahara, hace 6 años atrás. Algo se había roto en el motor, y como no viajaban conmigo ni mecánico ni pasajeros, me preparé para efectuar yo solo una reparación difícil. Era para mí un asunto de vida o muerte. Apenas me quedaba agua potable para 8 días. La primera noche dormí sobre la arena, a 1000 millas de cualquier lugar habitado. Estaba más solo que un náufrago sobre una bolsa en el medio del océano, así como si pueden imaginar mi sorpresa cuando al amanecer. Hola, mi nombre es Hernández Alonso Melquisedec. Voy a leer el libro de Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra. Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivió un noble caballero de escasa fortuna. Tenía en su casa una ama que pasaba los 40, una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo que bien podía ensillar el caballo como cuidar el jardín. Nuestro hidalgo caballero debía tener alrededor de 50 años, derecho, seco de carnes, de rostro serio, gran madrugador y amigo de la casa. Se llamaba Quijada o Quesada, pero eso poco importaba.
Lo importante es que lo que de él se diga sea verdad. Importa saber que este caballero pasaba sus ratos de ocio leyendo libros de caballería. Y tanto le gustaba esta lectura que llevó a su casa todos los libros que encontró sobre ese tema, fascinándose de tal modo que olvidó su hacienda, dejó la casa, vendió sus tierras y se dedicó por entero a leer. Y cuando leía, los altos cielos de vuestra divinidad, divinamente, con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece vuestra grandeza. Y otras expresiones como esas. Perdía el juicio y se desvelaba por entenderlas y desentrañar su sentido. Así pasaba las noches y los días, y de tanto leer y de poco dormir, se le secó el cerebro y perdió el buen juicio. Se le llenó la cabeza con historias de encantamientos y dependencias, de batallas y desafíos, amores y disparates imposibles, que a tal punto creyó verdad lo que leía, que para él no había otros hechos más reales en el mundo. Decía que el Cid había sido un buen caballero, pero que no podía comparársele con el caballero de la ardiente espada, que de un solo revés había partido a dos enormes gigantes. Rematando en su juicio, le pareció necesario para el aumento de su honra, y él también de su república, armarse de caballeros e irse por el mundo con sus armas y su caballo a realizar. Diario de un loco, 3 de octubre. Hoy ha tenido lugar un acontecimiento extraordinario. Me levanté bastante tarde, y cuando Marva me trajo las botas relucientes, le pregunté la hora. Al enterarme de que eran las 10 pasadas, me apresuré a vestirme. Reconozco que de buena gana no hubiera ido a la oficina, al pensar en la cara tan larga que me iba a poner el jefe de la sección. Ya desde hace tiempo me viene diciendo, pero amigo, ¿qué barullo tienes en la cabeza? Ya no es la primera vez que te precipitas como un loco y enredas el asunto de tal forma que ni el mismo demonio sería capaz de ponerlo en orden. Ni siquiera pones mayúscula al encabezar los documentos. Te olvidas de la fecha y del número. Ah, condenado jefe. Con toda seguridad que me tiene envidia por estar yo en el despacho del director, sacando punta a las plumas de su excelencia. En una palabra, no hubiera ido a la oficina, a no ser porque esperaba sacarle a ese judío de cajero un anticipo sobre mi sueldo. También ese es un caso. Antes de adelantarme algún dinero sobrevendrá el juicio final. Jesús, qué hombre. Ya puedo uno asegurarle que se encuentra en la miseria y rogarle y amenazarle. Es lo mismo, no dará ni un solo centavo, y sin embargo en su casa hasta la cocinera le da bofetadas. Eso todo el mundo lo sabe. No comprendo qué ventaja se tiene al trabajar en un departamento ministerial, ni siquiera dispone uno de sus recursos. Pero no sucede así en la administración provincial, ni en el Ministerio de Hacienda, ni en el Tribunal Civil. Allí ves a un empleado cualquiera sentado humildemente en un rincón escribiendo. Lleva un frac gastado y su aspecto es tal que ni siquiera merece que se le escupa encima. Sin embargo, fíjate, en la villa que alquila durante el verano, no se te ocurre regalarle una taza de porcelana dorada, pues dirá que eso es digno de un médico. Él se conforma tan solo con un coche de lujo o una piel de visión de 300 rublos. Y no obstante, por su aspecto, parece tan modesto, y al hablar es tan fino. Te pide, por ejemplo, que le prestes la navaja para sacar la punta a su pluma, y si te descuidas un poco, te despluma, de tal forma que ni siquiera te deja la camisa. Pero reconozco que nuestra oficina es diferente, y en toda ella reinan una limpieza de conducta y una honradez, tales que ni por soñación puedes saberlas en la administración provincial. Además, todos los jefes se tratan de usted. Confieso que, a no ser por la honradez y el buen tono de mi oficina, hace ya mucho tiempo que hubiera dejado el departamento ministerial. Me puse el viejo capote y cogí el paraguas, pues llovía a cántaros.
como asiento y al mirar al frente descubrió que a pocos metros había colocado una estatua de mármol blanco. Le llamó la atención y pues representaba la figura de un niño de su edad, descalzo y cubierto de harapos, que parecía mirarle fijamente. ¡Qué estatua tan deprimente! Podía haber puesto la figura de un príncipe o una diosa romana en vez de un andrajoso mendigo. Según pronunció estas palabras, escuchó una voz infantil. ¿De verdad crees que solo soy un trozo de piedra al que un escultor ha dado forma? Saúl dio un respingo y su corazón empezó a latir a toda velocidad. Tras unos segundos de desconecto, se abanicó por la palma de la mano y trató de recompensarse. El calor de esos primeros días de verano le estaban haciendo delirar. ¡Qué susto! Por un momento pensé que la estatua me estaba hablando. Será mejor que me vaya. Se estaba poniendo en pie cuando volvió a escuchar la misma voz. Sí, te hablaba a ti. Aguarda, por favor. Saúl miró a la izquierda, a la derecha, por si alguien paseante había oído lo mismo que él, pero sorpresivamente nadie parecía percatarse de nada. Atemorizado, anduvo unos pasos y se situó junto a la estatua anclada al pequeño pedestal. A simple vista calculó que el chico de piedra tenía su misma edad y estatura, pero cuando lo miró con más detenimiento, se estremeció porque se parecía muchísimo a él. La misma forma ovalada del rostro, los rasgos, los ojos rasgados, la nariz respingada, heredada de su abuelo. Era una réplica casi perfecta de sí mismo. Pero, ¿qué está pasando aquí? Se le ocurrió que quizás era parte del programa de televisión, que esos le gastaban bromas pesadas a la gente que iba tan tranquila por la calle. Así. El libro se llama La felicidad en tiempos difíciles. Los pensamientos. Tu mente es un imán. Tus pensamientos son magnéticos. Cuando te sientes bien, atraes experiencias alentadoras. Y cuando te sientes mal... El mes pasado estaba sentado en un avión esperando despegar del aeropuerto Hobart. Pensaba en la mejor manera de explicar la ley de atracción. ¿Con qué ejemplo ilustrar el hecho de que atraemos personas y circunstancias según nuestra forma de sentir? ¿Cómo explicar que cuando nos sentimos felices atraemos circunstancias positivas y que cuando nos sentimos enojados y desilusionados atraemos eventos que nos hacen sentir peor? El avión retrasó un poco su salida debido a una pasajera que parecía enojada y que trataba de recuperar el aliento, cuando se percató de que alguien había puesto un portafolios grande en el compartimiento situado encima de su asiento. Se enojó todavía más, cuando descubrió que ya no había sitio para sus cosas en los compartimientos de todo el avión. Comenzó a lucir seriamente alterada, de modo que tomó asiento, resignada a pasar el vuelo entero con su equipaje de mano entre los pies. Puedes adivinar el resto de la historia. Aterrizamos. El dueño del portafolio se incorporó, trató de sacarlo del compartimiento y lo dejó caer en la cabeza de la señora. ¡Bam! Cuando piensas que la vida está contra ti, lo está. Cuando eres feliz, la vida y las personas te recompensan inesperadamente. Cuando estás tenso, enojado y sintiéndote víctima, la vida te da una patada en los dientes. Cuando te vas de la oficina sintiéndote iracundo, la gente te maltrata en el metro. La situación inversa también es real.
Qué distinto se ve el mundo cuando nos enamoramos. El mundo es un espejo. Lo que sientes en tu interior obtienes del exterior. Por eso no puedes arreglar tu vida trabajando solo en lo externo. Si la gente es poco amigable en la calle, no lograrás nada cambiando de calle. Si nadie te respeta en el trabajo, el cambiar tu empleo no será la solución. La mayoría de nosotros aprendemos las cosas de dentro hacia afuera. Aprendimos que si nos gusta nuestro empleo, debemos cambiarlo. Si no nos gusta nuestra esposa o esposo, debemos cambiarlo. A veces es apropiado cambiar de empleo o de pareja, pero si no cambias tu manera de pensar, estarás alistado el escenario para más de lo mismo. ¿Podemos explicar esto científicamente? En la escuela tus maestros te enseñaron lo relativo a los átomos diciéndote, los átomos son como los ladrillos en que se construye todo. Aprendiste que un átomo consiste en pequeñas pelotitas de materia sólida que orbita en el espacio. Esta idea de las bolitas de materia que dan vueltas por el espacio vacío constituye un modelo muy conveniente a los átomos, pero convenientemente es falsa. El mundo material parece sólido, pero no lo es. La física cuántica, que es la rama de la física que estudia la materia subatómica, concluyó hace tiempo que estas partículas sólidas de materia son de hecho colecciones de energía. Nada de lo que creemos sólido es realmente sólido. El universo no es una gran máquina, sino que parece más a un gran pensamiento. La idea del movimiento New Age de que todo es conciencia resulta ser, en última instancia, ciencia de avanzada. Todo pensamiento y toda cosa posee una vibración exclusiva. La vibración es el lenguaje del universo y con cada pensamiento que generas, te estás comunicando con el universo. Probablemente esto no constituya una revelación para ti, lo sabes y has experimentado los efectos. Dices, de acuerdo, todo está hecho de energía del pensamiento, incluyendo a mi Toyota, mi suegra y el libro que leo ahora mismo. Pero mis pensamientos son solo una pequeña parte de la energía que este universo inmenso. ¿Cómo pueden mis pensamientos atraer cosas y crear circunstancias? Míralo de este modo. Imagina que vas a hacer un viaje al interior de tu hígado. Verías millones de células pequeñísimas y creen se dividen y mueren. Todo luciría caótico cuando echas al azar. Nada tendría sentido. Si miramos tu hígado como un todo, las cosas tendrían más sentido en el contexto de tu cuerpo entero. El proceso entero se transforma en magia. Verías miles de millones de células cuya forma la colaboración jamás entenderemos por complejo. Su cara va cambiando en todos lados. Me gusta aclarar que hablar de Dios no es lo mismo que hablar de la religión, porque una religión se organiza, se aprende y se condiciona. Dios no tiene reglas, no se aprende, se nace. Una religión no tiene principio. Dios es quien siempre ha sido. Yo aprendí a rogar, no a orar. Me recordó las palabras, roguemos a Dios. Mi religión me enseñó a pedir a no lograr, me enseñó a tener fe en alguien más grande que yo. ¿Es Dios alguien más grande que yo? ¿O yo soy alguien como Dios? Mi resumen de Dios es el siguiente. Si sufro, estoy cerca de Dios. Si soy feliz, conozco a Dios. Si sé, soy Dios. Yo no sé si Dios está en una iglesia o en un templo o en una estatua. Lo único que sé es que Dios se encuentra donde menos me lo espero. Creo que los milagros, no creo que todo deba tener una explicación.
y quizá un milagro lo tenga, solo que todavía no lo conocemos. Querer una explicación de algo es esperar una definición, y conforme pasa el tiempo, me doy cuenta que hay tantas definiciones como personas en este mundo. ¿Cuántas definiciones hay del amor? El amor para cada quien es real en su momento. Para mí, hay un filósofo que se acerca más a definir dicho sentimiento, Engel. En sus lecciones de estética, dice que la verdadera esencia del amor consiste en abandonar la conciencia de sí, en olvidarse de otro, de uno mismo. Buenas tardes, maestra. Voy a hacer la actividad que es de la lectura. Y bueno, empezamos. Ricky Stark se mostró muy poco apto para sonsacar información a familiares que se sorprendían al oír su voz. Estaba acostumbrado a interiorizar todo lo que oía a los pacientes en la consulta y a conservar el control de todas las observaciones e interpretaciones, pero al marcar un número tras otro se encontró en territorio desconocido e incómodo, incapaz de concebir un guión verbal que pudiera seguir. Algún saludo estereotipado, seguido de una breve explicación del motivo de su llamada. En lugar de eso, solo oía vacilación e indecisión en su voz cuando se atascaba con saludos trillados e intentaba obtener una respuesta a la pregunta más idiota. ¿Te ha ocurrido algo extraño? Por consiguiente, aquel atardecer estuvo lleno de conversaciones telefónicas de lo más irritantes. Sus parientes se llevaban una sorpresa desagradable al oírlo, sentían curiosidad y pesadumbre por el hecho de que llamara después de tanto tiempo. Estaban ocupados en alguna actividad que él interrumpía o sencillamente se mostraban maleducados. Cada contacto poseía cierta brusquedad y más de una vez se lo quitaron de encima con rudeza. Hubo varios lacónicos ¿de qué diablos va todo esto? A lo que mentía asegurando que un antiguo paciente había logrado obtener de algún modo una lista de los nombres de sus familiares. Habló Don Quijote con tanta diserción de las materias que estaban tocando, que los examinadores creyeron inmediatamente que estaba del todo bueno, y en el espejo juicio, hallándose presente a la plática la sobrina y llamada, y no se hablaba de dar gracias a Dios de un señor con tan buena entendimiento, pero el cura duda de propósito primero, que era de no tocar en caso de caballerías, quien se hace de todo en todo especial. Así sonará sanidad de Don Quijote. Era falso o verdadero, y así de lance en lance vino a contar algunas nuevas de había vencido a de la corte, y entre otras que se tenía que cierto que truco bajo con la poderosa armadura, y no sé qué sabría su designio ni a dónde ir. Hola, mi nombre es Hernández Alonso Mulcaitzel. Voy a leer el libro de Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra. Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivió un noble caballero de escasa fortuna. Tenía en su casa una ama que pasaba los 40, una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo que bien podía ensillar el caballo como cuidar el jardín. Nuestro hidalgo caballero debía tener alrededor de 50 años, derecho, seco de carnes, de rostro serio, gran madrugador y amigo de la casa. Se llamaba Quijada o Quesada, pero eso poco importaba. Lo importante es que lo que de él se diga sea verdad. Importa saber que este caballero
pasaba sus ratos de ocio leyendo libros de caballería. Y tanto le gustaba esta lectura que llevó a su casa todos los libros que encontró sobre ese tema, fascinándose de tal modo que olvidó su hacienda, dejó la casa, vendió sus tierras y se dedicó por entero a leer. Y cuando leía, los altos cielos de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece vuestra grandeza. Y otras expresiones como esas. Perdía el juicio y se desvelaba por entenderlas y desentrañar su sentido. Así pasaba las noches y los días, y de tanto leer y de poco dormir, se le secó el cerebro y perdió el buen juicio. Se le llenó la cabeza con historias de encantamientos y dependencias, de batallas y desafíos, amores y disparates imposibles, y a tal punto creyó verdad lo que leía, que para él no había otros hechos más reales en el mundo. Decía que el Cid había sido un buen caballero, pero que no podía comparársele con el caballero de la ardiente espada, que de un solo revés había partido a dos enormes gigantes. Rematando en su juicio, le pareció necesario para el aumento de su honra, y él también de su república, armarse de caballeros e irse por el mundo con sus armas y su caballo a realizar. Hola, buenos días, tardes, como sea. Soy Itzel Guadalupe Hernández Casares, del plantel Conalep Catepec 2. Soy del 215 y voy a leer Donde habitan los ángeles de Claudia Celis. Empecemos. Las vacaciones. El tren comenzó a frenar, habíamos llegado a San Martín. Mi estómago se hizo nudo y las palmas de mis manos se empaparon. Recordé a mi mamá despidiéndome en el pueblo. Te portas bien, Panchito. Te lavas las manos antes de comer y no olvides lavarte los dientes. Sé bueno con mi tía Chabela y sobre todo obedece a mi tío Pancho. El tío Pancho de mi mamá, mi tío Pancho. Mi estómago se amarró en un nudo ciego. Con toda seguridad, él nos iría a recibir. Miré por la ventanilla. Ahí estaba, altísimo, el pelo demasiado corto, casi rape, y su eterna bata blanca. Miraba el tren con ansiedad, como con ganas de vernos, de que bajáramos ya. En cuanto aparecimos por la puerta del vagón, su mirada se volvió diferente y hasta algo burlona. Al verme a mí, se transformó en la de un halcón que ha descubierto a su presa. Me puse detrás de mi prima Raque. Con su falda me sequé el sudor de las manos y también unas gotas que escurrían de mis patillas. Ella me jaló cariñosamente del brazo y me dijo: «Saluda, Panchito». Me armé de valor. ¿Cómo le va, tío Pancho? Y todos los chicos nos saludaron con un fuerte jalón del pelo, y a la Peque, a la nena y a Lola, que ya eran grandes, con ligeros apretones en los cachetes. Caminamos hacia el coche, donde nos estaban esperando Lino Pirnos, su chofer. Lino Pirnos se llama en realidad Noel López. Su cambio de nombre se debió a que cuando mi tío fue presidente municipal de San Miguel, Noel lo acompañó a todos los actos políticos y como al final de estos ponía el disco del himno nacional, en cuanto Noé se sentaba cansado y aburrido, se le acercaba y un secreto le pedía: que ya se tocara el himno para que pudiera irse, pero con su particular forma de hablar le decía: «Doctor, ¿ya tocamos Lied Pinos?». Lied Pinos se le quedó. Un tiempo después me enteré de que mi tío no sabía manejar. Sorprendido por este descubrimiento le pregunté: «Tío, ¿por qué no aprende?». Él respondió enojado: «¿Y Lino en qué trabajaría? ¿Cree que yo mismo le iba a arrebatar la chamba? ¿Quién mal me conoce, Panchito?». Llegando al coche, saludamos a Lino y tratamos de ganarnos el lugar unos a otros. Mi tío, con voz enérgica, nos indicó: «No cabemos todos de una vez, haremos 2 viajes. Que se vayan primero los chiquitos, ¿no le parece, tío?», dijo la Peque. «¿Por qué los chiquitos?», respondió enojado. «No, Peque, es pésimo sobreproteger a la gente, lo dejaremos a la suerte». Lino
Préstame una moneda. Mi tío Tacho se hablaba, me hablaba de usted con todo el mundo. Solo se tuteaba con mi tía Chabela. Voló el cobre, águila o sol. Las tres grandes les tocó irse en la primera tanda. La peque le propuso quedarse con nosotros, pero él respondió un no rotundo. Entonces le sugirió que él mismo lo hiciera, pero ni siquiera le contestó, solamente le echó unas severas miradas y ella se subió al coche muy seriecita. Mi tío se asomó por la ventanilla y gritó: adiós niños, se cuidan, ¿eh? Si se les acerca un robachicos, peleen con niñas y dientes. Pobre del que se deje robar. El coche arrancó, nos abrazamos a Chucho, que era el mayor del grupo, tenía 12 años. Estábamos muy asustados, toda la gente que había en la estación tenía cara de robachicos. Katy me tenía del brazo marcado con los pellizcos, pellizcaba siempre que estaba nerviosa, muy seguido por cierto. Lucha se recajaba salvajemente, tenía surcos por todos lados, los dientes de Marta sonaban como cascanuelas, los ojos de Agustín parecían salirse de sus órbitas. Lupita siempre tan seriecita, hablaba con voz estridente y reía a carcajadas. Cucho nos tranquilizaba diciendo que no partiéramos las esperanzas, que confiáramos en nuestro tío. Seguramente antes de que anochezca volverá por nosotros. Eran las 2 de la tarde. Mis primos seguían con sus tics nervioso y yo me estaba haciendo pipí. De pronto el coche de mi tío apareció junto con nosotros. Se bajó y nos dijo: suban niños. A ver que no cabíamos todos atrás, agregó. Panchito y Katy se vienen con Lino y conmigo. Katy se puso feliz, pues no tendría que dejar mi pellizcado brazo. Yo disimuladamente me cambié de lugar para que al menos así se siguiera con el otro. Ya el coche le dije a mi tío en voz baja: tío, quiero hacer pipí. Muy bien, Panchito, me contestó. No hay problema, háganse los pantalones. ¿Cómo, tío?, le pregunté asombrado. Mire, niño, me explicó. Si su necesidad es de tal magnitud que no pueda dominarla, adelante, desahógese. Nada más no se vaya a apuntar a mí. No me vaya a apuntar a mí. Perdón. Ni a mí tampoco, gritó Katy subiéndose casi a las piernas de Lino. Ahora, continuó mi tío Tacho, si usted controla sobre su cuerpo, en unos minutos más estaremos en casa y podrá satisfacer sus necesidades fisiológicas con toda corrección y comodidad. Yo crucé fuertemente las piernas y descubrí con agradable sorpresa mi capacidad para dominar necesidades fisiológicas, práctica muy útil en la vida. El cuarto de Camila. Esta es una casa muy antigua, tiene paredes de adobe muy anchas, de las que guardan los ruidos y las sueltan cuando menos te lo esperas. En el techo guardan las voces de la gente, decía mi tío Tacho, y en las losetas del patio las de la madre naturaleza. Tienen también una fuerte de cantera y arcos en los corredores. Antes tenía un perico, que era como parte misma de la construcción y la adoración de mi tía Chabela. Se llamaba Roro. En cuanto llegamos a San Miguel, a Roro se ponía a gritar: ¡mis niños, mis amores! Imitaba según a él la voz de su dueña. Era un perico libre, el enorme jaula blanca se tenía puerta y entraba y salía a voluntad, al igual que todas las habitaciones de la casa. Los mismos le conté acurrucando en un sillón en la sala en la tina del baño. Tía y perico cantaban un dúo. Ella: corazón santo, él: tú reinarás. Ella: tú nuestro encanto, él: siempre serás. También cantaba en la comunidad solista el himno nacional: adiós mamá Carlota, y rezaba la magnitud. Mi tío Tacho decía que si hubiera un concurso de animales pesados, él sacaría seguramente el primer lugar. Mi tía Chabela hacía como que no la oía. Ella adoraba a su perico y lo consentía muchísimo, igual que a nosotros. Por lo único que se enojaba con él y con nosotros era porque maltratábamos sus plantas. Roro, no dejes el hacho. Niño, no cortes los duraznos, ¿verdad? Un día mi tío Tacho me dio una espada de plástico. Ándale, Panchito, juegue ahí, diviértase un poco. Ya comencé a luchar tímidamente contra los enemigos imaginarios. Poco a poco el acaloramiento de la batalla aumentó. Una cabeza salió volando. Después un brazo
luego otro. Panchito, ¿qué estás haciendo? Era mi tía Chabela. Mira nada más, niño. ¿Por qué destruyes mis plantas? La cabeza y los brazos se transformaron en jalechos rotos y flores destrozadas. Le iba a decir a mi tío que había dado la espada y que él me había dicho que jugara ahí, pero el gesto de su cara me hizo enmudecer. Nunca antes se había enojado conmigo. Me dieron ganas de llorar. Perdóneme, tía, fue lo único que dije. No, Panchito, esto no lo podemos pasar por alto. Lo siento mucho, niño, pero te vas a quedar en el cuarto de Camila hasta la hora de la merienda, me sentenció. El cuarto de Camila era lo peor que le podría pasar a cualquiera. Ese cuarto nos daba miedo. Está en el fondo de la huerta. Del techo de pronto salió un sonido agudísimo. Parecía una sostenida nota musical. Mi tío Tacho nos decía que era la voz de Camila, una soprano italiana que, según él, vivía aquí en la casa hace más de un siglo y que, decepcionada por una pena de amor, se encerró a piedra y lodo en ese cuarto sin comer, sin beber, sin dormir, y solo cantaba de día y de noche. Ingrato, hasta que se consumió. Decía que nunca encontraron el cadáver, que solo hallaron el vestido, las joyas y la peineta, que seguramente sus cenizas habían volado y que había alojado en las ruinas de los tabiques del techo, desde donde tristemente seguía entonando su canción desgarradora. Y así seguiría por el siglo de los siglos, nos decía en tono insolente a nosotros, que nos enchinaba el cuerpo. Cuando mi tía no estaba, él nos llevaba hasta ahí, haciendo la voz de temor, nos ponía a gritar: Camila, salgamos. Nosotros nos horrorizábamos, pero no decíamos nada. Era una prueba de valentía. Por miedo y todo, me dirigí hacia ahí. Sabía que merecía el castigo. Entré muy temeroso, escuchando pasos detrás de mí. Cerré la puerta, sentí que alguien la jaló muy fuerte por fuera. Temblando toda como gelatina, logré dar unos pasos y me senté en un rincón. Con todas mis fuerzas canté para mis adentros: Camila, no vayas a salir. La puerta se comenzó a abrir, rechinaba horriblemente. Me enconché para protegerme. Se siguió abriendo. Una cabeza se asomó. Cerré mis ojos esperando lo peor. Escuché una voz que, en medio de mi temor, sonó como la ultratumba. ¿Qué pasó, Panchito? Era mi tío Tacho. Según Don Quijote de la Mancha, segunda parte, capítulo 1, de lo que el cura y el barbero pasaron con Don Quijote cerca de su enfermedad. Venta Cide Amete Benengeli. En la segunda parte de esta historia y tercera salida de Don Quijote, que el cura y el barbero se estuvieron casi un mes sin verle por no renovarle y traerle a la memoria las cosas pasadas, pero no por esto dejaron de visitar a su sobrina y a su mamá, encargándolas tuviesen cuanta con regalarle, dándole a comer cosas conformativas y apropiadas para el corazón y el cerebro de Don Quijote. ¿De dónde procedía? Según buen discurso, todo su mala ventura, las cuales dijeron que así lo hacían y lo harían con la voluntad y cuidado posible, porque echaban de ver que su señor por momentos iba dando muestras de estar en su
entero juicio, de lo cual recibieron los dos gran contento, por parecerlas que habían acertado en haberle traído encantado en el carro de los bueyes, como se contó en la primera parte. De esta tan grande como puntual historia de su último capítulo, y así determinaron de visitarle y hacer experiencia de su mejoría, aunque tenían casi por posible que ya tuviese y acordaron de no tocarle en ningún punto del andante caballería por no ponerse a peligro de descoser de los de la herida que tan tiervos estaban. Visitaron el fin y hallaron sentado en la cama, vestida una familia de bayeta verde con un bonete colorado, sino hecho de carne tomía. Fueron de muy bien recibidos. Preguntarle por su salud, y él dio en cuenta de sí y de ella con mucho juicio y con muy elegante palabra, y en el discurso de la plática vinieron a tratar en esto que llaman razón de Estado, en modos de gobierno, enmendando en este abuso y condenado aquel, reformado una costumbre y desterrado otra, haciendo cada uno de los tres nuevo legislador un licurgo moderno o un salón flamante, en el de tal manera renovaron la república que no pareció sino que la habían puesto en una fragua y sacado otra de que pusieron, y habló Don Quijote con Principalmente buenas noches, espero tengan una excelente noche. El propósito de este video es para hacer una lectura. El título del libro del que voy a hacer lectura es El mundo de Sofía. El primer capítulo se llama El jardín del Edén y voy a proceder a dar lectura. Sofía Amundsen volvió a casa después del instituto. La primera parte del camino la había hecho en compañía de Jorún. Habían hablado de robots. Jorún opinaba que el cerebro humano era como un sofisticado ordenador. Sofía no estaba muy segura de estar de acuerdo. Un ser humano tenía que ser algo más que una máquina. Se habían despedido junto al hipermercado. Sofía vivía al final de una gran urbanización de chalets y su camino al instituto era casi el doble que el de Jorún. Era como si su casa se encontrara en el fin del mundo, pues más allá del jardín no había ninguna casa más. Allí comenzaba el espeso bosque. Giró para meterse por el camino del trébol. Al final hacía una brusca curva que solían llamar curva del capitán. Aquí solo había gente los sábados y domingos. Era uno de los primeros días de mayo. En algunos jardines se veían túpidas coronas de narcisos bajo los árboles frutales. Los abedules tenían ya una fina capa de encaje verde. Era curioso ver cómo todo empezaba a crecer y brotar en esta época del año. ¿Cuál era la causa de que kilos y kilos de esa materia vegetal verde salieran a chorros de la tierra inanimada en cuanto las temperaturas subían y desaparecían los últimos restos de nieve? Sofía miró al buzón al abrir la verja de su jardín. Solía haber un montón de cartas de propaganda, además de unos sobres grandes para su madre. Tenía la costumbre de dejarlo todo en un montón sobre la mesa de la cocina antes de subir a su habitación para hacer los deberes. A su padre le llegaba únicamente alguna que otra carta del banco, pero no era un padre normal y corriente. El padre de Sofía era un capitán de un gran petrolero y estaba ausente gran parte del año. Cuando pasaba en casa unas semanas seguidas, se paseaba por ella, siendo la casa más acogedora para Sofía y su madre.
Por otra parte, cuando estaba navegando resultaba a menudo muy distante. Ese día solo había una pequeña carta en el buzón y era para Sofía. Sofía Amundsen, ponía en el pequeño sobre. Camino del Trébol 3. Eso era todo. No ponía quién la enviaba, ni siquiera ponía sello. En cuanto hubo cerrado la puerta de la verja, Sofía abrió el sobre. Lo único que encontró fue una notita tan pequeña como el sobre que la contenía. En la notita ponía: ¿quién eres? No ponía nada más. No ponía ni saludos ni remitente, solo esas dos palabras escritas a mano con grandes interrogaciones. Volvió a mirar el sobre. Pues sí, la carta era para ella, pero ¿quién la había dejado en el buzón? Sofía se apresuró a sacar la llave y abrir la puerta de la casa pintada de rojo. Como de costumbre, al gato Shere Khan le dio tiempo a salir de entre los arbustos, dar un salto hasta la escalera y meterse por la puerta antes de que Sofía tuviera tiempo de cerrarla. Misi. Diario de un loco. Nikolai Godol. 3 de octubre. Hoy ha tenido lugar un acontecimiento extraordinario. Me levanté bastante tarde y cuando Marva me trajo las botas relucientes, le pregunté la hora. Al enterarme de que eran las 10 pasadas, me apresuré a vestirme. Reconozco que de buena gana no hubiera ido a la oficina, al pensar en la cara tan larga que me iba a poner el jefe de la sección. Ya desde hace tiempo me viene diciendo: pero amigo, ¿qué barullo tienes en la cabeza? Ya no es la primera vez que te precipitas como un loco y enredas el asunto de tal forma que ni el mismo demonio sería capaz de ponerlo en orden. Ni siquiera pones mayúscula al encabezar los documentos. Te olvidas de la fecha y del número. Habráse visto. Ah, condenado jefe, con toda la seguridad que me tiene envidia por estar yo en el despacho del director, sacando punta a las plumas de su excelencia. En una palabra, no hubiera ido a la oficina a no ser porque esperaba sacarle a ese judío de cajero un anticipo sobre mi sueldo. También ese es un caso. Antes de adelantarme algún dinero, sobrevendrá el juicio final. Jesús, qué hombre. Ya puede uno asegurarle que se encuentra en la miseria y rogarle y amenazarle. Es lo mismo, no dará ni un solo centavo. Y sin embargo, en su casa hasta la cocinera le da bofetadas. Eso todo el mundo lo sabe. No comprendo qué ventaja se tiene al trabajar en un departamento ministerial. Ni siquiera dispone uno de recursos. Pero no sucede así en la administración providencial, ni en el Ministerio de Hacienda, ni en el Tribunal Civil. Ahí ves a un empleado cualquiera sentado humildemente en un rincón escribiendo. Lleva un frac gastado y su aspecto es tal que ni siquiera merece que se le escupa encima. Sin embargo, fíjate en la villa que alquila durante el verano. No se te ocurra regalarle una taza de porcelana dorada, pues te dirá que eso no es digno de un médico. Él se conforma tan solo con un coche de lujo o unos drobkas o un pil de bisón de 300 rublos. Y no obstante por su aspecto parece tan modesto y al hablar es tan fino. Te pide, por ejemplo, que le prestes la navaja para sacar punta a su pluma y si te descuidas un poco, te despluma de tal forma que ni siquiera te deja la camisa. Capítulo 9, de donde se cuenta lo que en él se verá. Medianoche era por filo, poco más o menos cuando Don Quijote y Sancho dejaron el monte y entraron en Toboso. Estaba el pueblo en un sosegado silencio, por lo que todos sus vecinos dormían y pensaban a pierna tendida, como se suele decir. Era la noche entre clara, puesto que quisiera Sancho que fuera del todo oscura, por hallar en su oscuridad la disculpa de su sandez. No se oía en todo el lugar sino ladridos de perros, que atronaban los oídos de Don Quijote y turbaban el corazón de Sancho. De cuando en cuando rebuzaba un jumento, gruñían puercos, maullaban gatos, cuyas voces de diferentes sonidos se aumentaban con el silencio de la noche, todo lo cual tuvo el enamorado caballero a mal agüero. Pero con todo esto dijo a Sancho: Sancho, hijo,
Guía al palacio de Dulcinea, quizá podrá ser que la hallemos despierta. ¿A qué palacio tengo que guiar el cuerpo del sol?, respondió Sancho. En el que yo vi a su grandeza, ¿no era sino cosa de pequeña? Debía de estar retirada entonces, respondió don Quijote, en algún pequeño apartamento de su alcázar, solozándose a solas con sus doncellas, como es uso y costumbre entre las altas señoras y princesas. Señor, dijo Sancho, ya que vuestra merced quiere, a pesar mío, que sea alcázar la casa de mi señora Dulcinea, es hora esta por ventura de hallar la puerta abierta, y ¿será bien que debemos albazos para que nos soban y nos abran, metiendo el alboroto y el rumor en toda la gente? Vamos por dicha a llamar a la casa de nuestra Mesebas, como hacen los abagarranados, que llegan y llaman, y entran a cualquier hora por la tarde que sea. Hallemos primero por una de alcázar, replicó don Quijote. Entonces yo te diré lo que sea bien y lo que tengamos que hacer. Advierte, Sancho, que yo veo poco o que aquel bulto grande y sombra que desde aquí se descubre la debe de hacer el palacio de Dulcinea. Pues guíe vuestra merced, respondió Sancho. Quizás será así, aunque yo lo veré con los ojos y lo tocaré con mis manos, y así lo creeré, como creer que es ahora de día. Guió don Quijote y, habiendo andado como 200 pasos, dio con el bulto que hacía la sombra, y vio una gran torre, y luego noció que el tal edificio no era un alcázar, sino una iglesia principal del pueblo, y dijo, con la iglesia hemos dado, Sancho. Ya lo veo, respondió Sancho, y plega a Dios que no demos con nuestra sepultura, que no es buena señal andar por los cementerios a tales horas. Y más habiendo yo dicho a vuestra merced, al mal no acuerdo, y que la casa de esta señora ha de estar en una callejuela sin salida. Maldito seas, Dios mentecato, dijo don Quijote. ¿A dónde has tú hallado que los alcázares y palacios reales estén edificados sobre callejuelas sin salida? Señor, respondió Sancho, en cada tierra de uso, quizá se usa aquí en Toboso, edificar en las callejuelas los palacios y edificios grandes. Y así suplico a vuestra merced que me deje buscar por estas calles o callejuelas que se me ofrecen. Podría ser que en algún rincón topase con el alcázar, que lo vea yo comido de perros y que así nos trae corridos y asenderados. Habla con respeto, Sancho, de las cosas de mi señora, dijo don Quijote, y tengamos la fiesta en paz y no arrojemos la soga atrás del caldero. Yo me reportaré, respondió Sancho, pero con la paciencia podré llevar a que quiera vuestra merced de que solo una vez que vi la casa de nuestra ama la haya de haber siempre, y hallarla en medianoche, no hallándola vuestra merced, ¿qué la debe de haber visto millares de veces usted?